todos y bienvenidos al episodio 19 del programa Aprendamos de Ópera, un programa del canal Hispanic Canadian Arts. En este episodio hablaremos de la diferencia entre la ópera y el teatro musical. Antes de entrar en materia, quisiera que escucháramos unos fragmentos tanto de ópera como de teatro musical. Vamos a empezar con un fragmento de la ópera del Barbero de Sevilla. Luego escucharemos un fragmento del musical Mary Poppins, un tercer fragmento de la escena de la locura de la ópera de Lucia de Lammermoor del compositor Gaetano Donizetti y por último un fragmento del musical Chicago. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che folla, una alla volta, per carità. Blue sky, Blue sky, how leaps a jolly holiday with Mary. ahimè, something to me, fantasma, Vienna's hat is just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. Después de escuchar estos fragmentos y de ver las interpretaciones y el show en cada uno de los dos géneros, vamos a, a definir cada uno para que nos quede más claro, para entender la diferencia entre la ópera y el teatro musical. La ópera, como la definimos en los primeros episodios, es una obra musical, por lo general es de tipo dramática, aunque puede ser cómica, en la cual se canta el texto acompañado de una orquesta o un piano. La ópera nace en Italia. El teatro musical es una forma de arte escénico en el cual se combinan tanto partes cantadas, habladas y bailadas. Su origen se remonta al siglo V a.C., donde en el teatro los antiguos griegos incluían la música y la danza cuando contaban sus historias o las comedias y tragedias. Vamos a ver un poco acerca de la evolución que tiene el teatro musical. La ópera, ya hemos tenido un recorrido con todos lo que hemos trabajado en los episodios anteriores, cómo se prepara un cantante de ópera, los que intervienen en la ópera, las partes de la ópera. Entonces vamos a hacer digamos como un pequeño resumen acerca de la evolución desde su origen del teatro musical. En la Europa renacentista, el teatro musical tiene sus antecedentes tanto en la comedia del arte como en la ópera buffa. En sí, el teatro musical tiene sus antecedentes en varias fuentes teatrales del siglo XIX, incluida la opereta, la ópera cómica, la comedia musical, la pantomima, el minstrel, show, el vaudeville y el género burlesco. Uno de los primeros musicales como tal que se vio en Estados Unidos fue The Black Crook, que surge entre la unión de una compañía de danza y una compañía de teatro en 1866. Vamos a escuchar un fragmento de un aria, You Naughty Naughty Men, de Black Crook, que narra la historia, este musical narra la historia o está basada en la leyenda de Fausto. Recordamos que este tema también lo utilizan varios compositores en muchas óperas. Se refiere a ese hombre que hace un pacto con el diablo para obtener más poder. Vamos entonces a escuchar un fragmento del musical Black Crook. Como podemos darnos cuenta, el teatro musical puede estar muy cerca de la ópera, pero ¿cuál es la diferencia? Existen, digamos, unas sutiles diferencias en cuanto a la estructura y al estilo.
La ópera, por ejemplo, tiene oberturas, recitativos, arias, duetos, coros. El teatro musical también tiene oberturas, a veces prólogos, diálogos, partes cantadas y bailadas. Por ejemplo, en cuanto al baile, en la ópera existe la danza, pero no es, digamos, como una característica importante, hace parte de una interpretación, de una representación, pero en el musical el baile es fundamental porque ayuda o hace parte de esa forma de contar la historia. En cuanto al estilo, la ópera, como lo hemos visto a lo largo de todos estos episodios, a lo largo del programa, ha tenido una evolución desde el barroco, el clasicismo, el romanticismo, el verismo, el dodecafonismo y todas las influencias que ha tenido de la música del siglo XX y de la música del siglo XXI. El teatro musical también ha tenido una evolución similar. Primero, desde los griegos que usaban la danza y la música para contar sus historias, luego el Renacimiento con ya unos propósitos litúrgicos, luego vienen ya los montajes, digamos, de las óperas, luego viene el primer musical que acabamos de escuchar en Estados Unidos, en los años 1920, perdón, el musical evoluciona a vaudeville y a cabaret, donde era más importante, digamos, todo lo relacionado con el show, los números de baile y digamos que en segunda instancia estaba el argumento de la obra. En 1927 se enfoca más hacia el argumento que a los números o al show, sin decir que no eran importantes, pero se enfocaban más en el argumento. En los años 40 se considera la era de oro de los musicales, donde se crearon ya musicales de tipo más clásicos, como el musical The Sound of Music, del cual vamos a escuchar un fragmento de la canción The Sound of Music. The hills are alive with the sound of music. O también del tipo de West Side Story, del cual también escucharemos un fragmento del área I Feel Pretty del compositor Leonard Bernstein. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty that I hardly can believe. Cuando termina esta era en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, en Gran Bretaña, se desarrollan otros estilos como el rock musical y el pop musical. Uno de los ejemplos de estos dos nuevos estilos es El fantasma de la ópera del compositor Andrew Lloyd Webber, del cual vamos a ver también un fragmento. Why, you ask? 'Cause I'm bound and chained in this cold and dismal place. Not for any mortal sin, but the... Luego vienen los mega musicals, que eran representados ya en escenarios mucho más grandes con el uso de la tecnología, las luces, los efectos especiales, los musicales, a pesar digamos, de tener muchos más elementos, eran o se representaban más al estilo clásico. Sin embargo, también hay algunos que han incluido, por ejemplo, la música hip hop, como el musical Hamilton, del cual escucharemos un fragmento. Otros han incluido también jukebox music, que se refiere cuando se usan canciones populares muy conocidas, más que música original, para contar una historia, como en el caso del musical Mamma Mia, del cual escucharemos un fragmento donde usa música del grupo ABBA.
Los musicales modernos tienen variedad de estilos. Además, muchos elementos a favor, como la tecnología, lo que permite que un show o una puesta en escena no tenga límites. Después de revisar la evolución del teatro musical, nos podemos dar cuenta que ambos géneros vocales, con inclusión del teatro, la música, la danza, los diálogos, el drama, la comedia, la historia, la mitología, la crítica, el vestuario, el escenario, podrían considerarse como primos. Sin embargo, en cuanto a la interpretación, existe una discrepancia. Algunos creen que la ópera es más importante la música que la actuación, y en el teatro musical la actuación es más importante que la música. En mi opinión, aunque los géneros tengan similitudes en cuanto a estructura y estén relacionados con la evolución de la música vocal, en cuanto a la técnica, sí se aborda de manera diferente. Por eso no sé si lo habrían notado, que en los fragmentos anteriores algunos utilizan micrófono, porque la técnica por excelencia utilizada en el teatro musical es el belting. Bueno, ¿y qué es el belting? El belting es una técnica vocal definida como un sonido más hablado, con unas características un poco más nasales, que podría estar más cerca de las emociones humanas, donde el registro de pecho es mucho más usado que en la ópera, por ejemplo. Una diferencia es que en la ópera el sonido lo que busca es la unificación de los registros. Hay algunos cantantes que pueden cantar los dos estilos. Sin embargo, unos piensan que esto no es saludable, y sobre todo que esto no permite desarrollarse tanto en el uno como el otro. Hay mucha controversia alrededor del tema, no nos vamos a centrar en ello, pero lo cierto es que en ambos géneros, por ejemplo, se cuenta una historia. Alguna tiene danza y partes habladas, la otra tiene más partes cantadas. En algunas se usa el micrófono, en la ópera no, por ejemplo, a menos que la representación se haga en un recinto abierto. Ambos son acompañados por una orquesta. Ambos utilizan vestuarios elaborados, aunque depende, como lo vimos en episodios anteriores, depende del director de escena y del director de vestuario, que son quienes eligen en qué forma se hará la representación o en qué época se hará la representación. El teatro musical tiene sus sedes principales, que son en Broadway, en Nueva York, y en el West End en Londres, con representaciones también en países como Argentina, Colombia, España, Chile, México, Perú, Canadá, Australia, Brasil y España. En la ópera también existen teatros o casas de ópera importantes, como lo hemos visto: el Metropolitan Opera House, el Royal Opera House, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro de Bellas Artes de México, el Sydney Opera House, el Teatro La Scala de Milán, el Royal Swedish Opera, el Teatro de San Carlo en Nápoles, el Teatro La Fenice, el Teatro Bolshoi en Moscú y el Palais Garnier de París. Dejando de lado todas las opiniones en contra o a favor acerca del teatro musical y la ópera, vamos a escuchar unos fragmentos de musicales, y solo quiero que los disfrutemos, escuchemos la música, veamos todo lo que tiene que ver en cuanto a la representación y a la historia. El primero que vamos a escuchar es el musical Cats del compositor Andrew Lloyd Webber, basado en los poemas Opossum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot. Su trama gira en torno a la tribu de los gatos gélicos durante la noche que toman la elección angelical y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Vamos a escuchar un fragmento de la canción Memory. Alone in the moonlight, I can smile at the old days. I was beautiful then. El segundo fragmento pertenece al musical West Side Story, o Amor sin barreras, una versión en español, compuesta por Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim. Este musical está basado en la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare, situado alrededor de los 50, y las rivalidades de las bandas juveniles de diferentes etnias, los Jets de raíces europeas y los Sharks de origen puertorriqueño. Todo se complica
cuando Tony, un antiguo miembro de los Jets, se enamora de María, la hermana del líder de los Sharks. Vamos a escuchar entonces la canción o el aria María. And suddenly I found how wonderful the sound can be, Maria. El tercer fragmento pertenece al musical Chicago. Es un musical con música de John Kander, libreto de Fred Ebb y letras de Bob Fosse. Este está ambientado en Chicago durante la era del jazz, basada en la obra teatral de la periodista Maureen Dallas Watkins a partir de los crímenes que ella había cubierto para el Chicago Tribune. La historia es una crítica a la corrupción del sistema judicial y al concepto de criminales. Vamos a escuchar I Can't Do It Alone del musical Chicago. Y un último fragmento de otro musical, El fantasma de la ópera, un musical del compositor Andrew Lloyd Webber y letras de Charles Holt. Está basado en la novela francesa Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroy. La trama gira en torno a una joven soprano, Christine Gae, quien llega a ser la obsesión de un misterioso enmascarado compositor y genio musical que vive en el laberinto subterráneo de la Paris Opera House. Vamos a escuchar Think of Me del musical The Phantom of the Opera. Was never meant to be if you happen to remember. Stop. Después de escuchar todos estos fragmentos de varios musicales, quiero compartirles el nombre de una gran cantante, Kristin Chenoweth, que también es actriz estadounidense, nacida en Oklahoma. Ha participado tanto en musicales como en cine y en televisión. Ha cantado alrededor de 22 roles de teatro musical y apareció en la serie Glee. Tiene un registro de soprano lírica y su apodo es Sheno, y es famosa por su Sheno Note, una nota que en distintas ocasiones ha variado entre re y fa sobreagudo, propias de un registro de una soprano coloratura. Vamos a escuchar un fragmento del aria Glitter and Be Gay de la opereta cómica Candide, compuesta por Leonard Bernstein. El aria es el personaje Cunegonde de quien está enamorado Candide. Esta área es para soprano coloratura y representa un gran desafío no solo por la parte musical, sino también por la parte actoral. Este musical está basado en la novela Candide de Voltaire sobre la odisea cómica de un joven inocente. My soul to a sordid role, victimized by bitter. Por último, escucharemos un fragmento del musical Wicked, la historia jamás contada de las brujas de Oz. Música y letra de Stephen Schwartz y basada en el libro de Winnie Holmes. Escucharemos un fragmento del aria o de la canción Popular, interpretada por Kristin Chenoweth, del personaje Glinda, una bruja buena del sur. Lang, you've got to know, so let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Con esto finalizamos el episodio 19, en el que hablamos sobre las diferencias entre la ópera y el teatro musical. Como nos pudimos dar cuenta, son muy sutiles, son dos estilos, dos géneros que van de la mano, que han tenido una evolución tanto vocal como histórica, y en la que en ambos se cuentan historias desde la música, la danza y el teatro. Muchas gracias por seguirme acompañando. Espero verlos en el próximo episodio. Adiós.